Está con nosotros Natalia Toledo, que es poeta bilingüe, escritora en zapoteco y en español, y diseñadora de ropa y joyería mexicana. También es promotora en México y en el mundo de su lengua materna. Y ha participado en distintos talleres, foros, festivales de poesía. Ella pues ha sido reconocida en el 2004 con el Premio Nacional de Literatura Netzahualcóyotl, y fungió como titular de la Subsecretaría de Desarrollo Cultural. También, pues, bueno, es hija del artista plástico Francisco Toledo y de Olga Paz, ¿verdad, Natalia? Ella, como se presenta a veces, yo le he escuchado, es gente nube, Vinizá, que obviamente no lo digo bien, pero es gente nube. Y pues me gustaría comenzar, Natalia, saludándote, preguntándote cómo estás, pero preguntándote qué significa para ti ser gente nube. Hola, buenas tardes. Muchísimas gracias por esta invitación. Sí. Me da gusto que entren a mi casa y yo entre a la suya. Reconozco en esa fotografía esa nalgona. Es de Reynoso, ¿verdad? Uh-huh. Ajá. Ya es que, no sé, forma parte de la colección del Álvarez Bravo. Entonces, bueno, me llamó la atención porque aquí enfrente tengo a la señora de las iguanas, mi paisana Sobeida, fotografiada por Graciela Iturbide. Uh-huh, uh-huh. Exacto. Así es que, bueno, entonces, ¿cómo me dijiste que la primera pregunta? ¿Qué significa ser gente nube, Natalia, para ti? Bueno, mira, es una posibilidad de creer en una metáfora que me gusta mucho, porque las nubes se transforman todo el tiempo en otra cosa, y en otra cosa, y en otra cosa. Entonces, los zapotecas, al tener esta figura como nuestra lengua y nuestra cultura, porque no es de ahorita que se nombra, sino hace cientos de años, y o sea, no es algo que de repente pronunciamos, ¿no? Sino que existe como idea de nube en nuestra propia lengua. Somos vinizá y hablamos di, yazá. Somos gente nube que habla la palabra nube. Entonces, me gusta mucho porque es una metáfora que me representa, porque yo soy un ser cambiante, soy de este tiempo, pero al mismo tiempo tengo un pie en el pasado, que no es pasado porque es mi presente, hablo el zapoteco, pero vivo muchas veces en español, y siempre he andado como en estas dos vertientes, ¿no? Caminando en la ciudad, en el barrio de los pescadores, pero y en otras partes. Y entonces me gusta mucho como posibilidad de vida y de creación ser mujer nube. Natalia, yo te quisiera preguntar, ¿cómo es la aceptación de los trabajos en idiomas maternos de los jóvenes? O sea, ¿cómo reciben los jóvenes esos trabajos? De la gente que escribe, o cómo reciben los jóvenes no hablantes, no o hablantes, cómo reciben jóvenes los no jóvenes hablantes. quiénes. Sí, jóvenes no hablantes. ¿Los no hablantes? Uh-huh. Sí. Pues bueno, la educación es en español, aquí y en todas partes de México, aunque hay intentos de la educación bilingüe, pero que no fructifica del todo porque las políticas no lo permiten. Entonces, si hay alguien que es hablante del mixteco, del zapoteco, de cualquier lengua originaria y se vuelve maestro o estudia en estas escuelas bilingües, normales bilingües, y lo mandan a una zona huave, pero es hablante del zapoteco, entonces, ¿qué enseña? ¿En qué idioma va a enseñar? En español. Entonces, por todas estas políticas que tienen que ver con que tienes que cumplir ciertas horas, cierta plaza, es como premio, ¿no? Te van formando. Entonces, muchos jóvenes no hablan, no escriben su propia lengua. A veces lo aprenden en su casa, y hay muchos que ya no lo aprendieron en su casa, entonces buscan talleres, buscan hacer rap, buscan cómo expresarse en su propia lengua, que tendrían pues que aprender supuestamente todas las materias, porque existe la ley, porque existe la lengua, existen las lenguas.
tendrían que aprender en su propia lengua, ¿no? Entonces, hay muchos jóvenes como de tu edad haciendo muchas cosas y que además al hacerlo hay otros jóvenes que los ven y van replicando lo que están viendo, lo que están escuchando, hacen música, escriben poesía, tratan de escribir porque no hay un lugar donde aprender a escribir y a leer en zapoteco o en las lenguas originarias. Hay talleres, hay esfuerzos siempre, pero son mínimos. Entonces, pues es una lástima, porque hay muchos de tu edad, por ejemplo, que son hablantes pasivos, entienden pero no hablan. Entonces les hablas en zapoteco y te contestan en español, y pues ahí ya te imaginarás qué nos espera. ¿Qué le están dando al bebé? Pues yo aquí estoy alimentando a Lucio. Y bueno, Natalia, yo soy caucireño, reportero en Usabi. Hola. A mí bueno, siempre estoy con esas preguntas y cuestionando las instituciones. ¿Crees que en las instituciones como el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, que bueno, uno es mucho más antiguo, que es el INPI, que tiene ya casi 60 años de su creación, y luego pues el INALI, que tiene ya 20 años, si no me equivoco, que se crearon, y luego ahora pues con la Universidad Autónoma de Lenguas Indígenas? ¿Crees que estas instituciones ayudan a fortalecer las lenguas indígenas, a reivindicar en las comunidades que hablan estas lenguas indígenas en estos días? ¿Crees que eso resuelve el problema de que cada día los hijos de los indígenas dejen de hablar su lengua materna, sobre todo los hijos de profesores bilingües, ¿no? No creo que resuelvan mucho. Sin embargo, pues son los esfuerzos que se hacen, ¿no? Uno siempre piensa cuando está afuera que si uno estuviera dentro podría hacer esto y enumera y puedo cambiar esto, pero es una locura querer cambiar una coma de una ley, de un algo. La cosa administrativa es un espanto. Entonces, obviamente las instituciones no están para salvar a nadie, ni las lenguas, ni los hablantes, ni nada, ¿no? Simplemente cumplen con una función de hacer registros como el INALI de las lenguas, que en un futuro, pues alguien ¿cómo se llama el indio, Lucio? Lucio. Diga, voy a aprender mije. Voy a ver si aquí hay un libro, entonces se encuentra un libro y comienza desde cero. Creo que ese es el futuro. Realmente lo que nosotros no hagamos como hablantes, nadie lo va a hacer por nosotros. A nadie realmente, o sea, yo lo que he visto, ¿no? Por supuesto que hay programas, hay becas, hay miles de esfuerzos que en conjunto hacen algo, pero no cambian tanto. ¿Por qué? Porque a veces no se aplican ni siquiera en las comunidades. Porque mover toda la infraestructura requiere mucho dinero, y el dinero mejor se va a otras cosas, a premiantes, que el hambre, que la seguridad, que los proyectos, los megaproyectos, que otras cosas. Entonces queda como al último lugar las personas, los hablantes, la gente que todavía habla su lengua, ¿no? A mí me parece impresionante que después de tantos años, más de 500 años, sigamos hablando nuestra lengua, pobremente, porque hemos perdido mucho lenguaje, hemos perdido muchas palabras. Yo tengo como Biblia, Fray Juan de Córdoba, que ese vocabulario enorme, que cuando no encuentro algo lo busco ahí, y casi siempre pienso que ya no se dice o no existe la palabra tal en zapoteco, y cuando busco ahí encuentro algo que me aproxime al alma de la lengua. Entonces también nos falta estudiar, porque el zapoteco que podemos enseñarle a las nuevas generaciones en los talleres es muy poco. Es muy poco si no lo hablan en su casa, si no lo hablan en la escuela, porque tú les puedes como mostrar, jugar con ellos, enseñarles, pero es muy superficial.
Entonces aprendes un poco como cuando aprendes otro idioma, hello, how are you, fine, thank you, and you, ¿y dónde vives? Y la chingada, y de ahí no pasas, porque tenemos que aprender de qué nos reímos. Todas las culturas tienen particularidades, y si tú no sabes ese código, esos códigos, esa alma de la lengua, vas a hablar un zapoteco muy superficial, muy jodido, pues, pero no importa, por algo se empieza, ¿no? A mí me gusta mucho lo que están haciendo los paisanos que están en Los Ángeles, California, sus hijos, que se vuelven traductores de sus padres y que hablan zapoteco pues, mucho más de la Sierra Norte, mucho más de algunos casos de la Sierra Sur. Del Istmo, poca gente, porque no migran tanto. Y ya esos chavos están hablando la lengua con sus mamás, sus papás, e inglés, ni siquiera hablan español, por ejemplo. Ya no pasan por el español, sino que se van directo al inglés. Entonces, por ahí hay estudios que dicen que ahí, en esos lugares, porque ya son millones también, se recuperan las lenguas. No sabemos. Natalia, te habla Daniela Pastrana. Yo te quiero preguntar una cosa relacionada, porque tú eres poeta, ¿no? Y además has estado en el ingrato lugar de la función pública, que es a veces esto que dices, ¿no? Esos elefantes que para mover una hojita, pues entonces es una locura. Pero esta idea de tratar de que las personas hablen su lengua materna, o sea, ¿por qué es importante tratar de que se hable la lengua materna? Y te lo digo, voy a hacer una infidencia aquí, porque yo luego a Cau le digo que mientras más se recupera su lengua, más se le olvidan los pronombres del español, y entonces para los editores es más difícil, o sea, para mí, tratar de entender porque se le olvidan los pronombres, ¿a poco no? Así es. Y así tenemos siempre nuestras batallas, porque digo, bueno, pero es que nuestra audiencia mayoritariamente habla español. Pero tratamos de respetar eso porque tiene un sentido, ¿no? Defender tu lengua. Yo voy a foros a Estados Unidos y yo digo, yo quiero un traductor porque ¿por qué tengo yo que aprender inglés? ¿Por qué no hay, o si vienen acá, por qué no aprenden español? Entonces yo te quiero preguntar el sentido de, ¿cuál es el sentido de buscar o de promover que se hable la lengua materna? ¿Cuál es la importancia? Si es importante, si no. ¿Cómo te sientes tú más cómoda a veces en la poesía, escribiendo en zapoteco, escribiendo en español? ¿Hay diferencia, no hay diferencia? Digo, nadie mejor que tú, que usa la palabra para expresar emociones y que escribes además en español y en zapoteco para explicarnos si realmente eso es importante o no. Bueno, primero que nada, yo creo que, por ejemplo, a los hablantes en español nadie les pregunta si ellos están cómodos hablando su lengua o no, porque se da por hecho de que están conformes y es un derecho. Entonces, esa pregunta es un poco incómoda porque no, por supuesto que es importante, y bueno, hay que empezar por decir que todas las lenguas son maternas, todas, porque nos las enseñan, nos las transmiten nuestras madres, a menos que quedemos huérfanos y haya otra situación ahí, pero casi siempre el relevo lo toma la abuela, las tías, las mujeres de la casa. Entonces, al ser transmisoras, las mujeres, también es un mundo femenino, el que uno adquiere a través de la palabra. Se hablan de los derechos lingüísticos, ¿no? Existen, y podría yo apelar a que esta entrevista fuera en zapoteco, por ejemplo, pero no se aplican. Entonces, está bien hablar tu lengua, por supuesto, porque no tiene que regatearte nada, y si cambias los pronombres, porque no existen. En mi caso, por ejemplo, del zapoteco, cuando yo aprendí el español, que ya fue bastante grande, cuando llegué, a los 8 años que llegué a la Ciudad de México, yo decía él porque los géneros no existen en zapoteco. Entonces, no es mi problema, es el problema del que está enfrente, porque no me entiende, porque tampoco va a hacer un esfuerzo por entenderme. En cambio, yo sí tengo que ponerme en su lugar, comprender por qué, porque es la lengua que habla la masa.
es la lengua franca, es la lengua a la que tienes que estudiar, tienes que vivir, compartir, y si quieres hablar tu lengua, pues te quedas en tu comunidad y hasta ahí, ¿no? Pero bueno, por ejemplo, en el Istmo casi siempre todos hemos sido bilingües porque hay comercio. Y cuando estos pueblos que son comerciantes aprenden las otras lenguas, no nada más el español, aprenden guave, aprenden, yo tuve tías que viajaban a la zona de San Mateo del Mar, en la época de las ferias, ¿no? El 2 de la Candelaria, que celebran los icots. Ahí se iban las paisanas a vender cerveza, comida, y aprendían algunas palabras, toda la lengua, y se quedaban a vivir, se casaban, hacían sus vidas ahí, para poder vender. Entonces casi siempre se habló el español, se hablaron otras lenguas también por estrategia, porque somos comerciantes. Y en el Istmo, que es un cruce comercial muy importante para el mundo entero, por eso si les suena el megaproyecto, el transísmico y todo eso, pues bueno, ahorita hay haitianos, chinos, todo el mundo, ¿no? Ahí, porque además son lugares donde hay vida, hay agua, hay mar, hay mucha vida todavía, no como en el norte que ya hay más sequía, ¿no? Entonces, casi siempre hemos sido bilingües por estrategia, pero se supone que uno en Estados Unidos, por ejemplo, porque yo tengo este amigo que ahora es el secretario de Cultura en Oaxaca, Víctor Cata, ha sido traductor de varios paisanos en Los Ángeles, California, por faltas a veces muy pues tontas, ¿no? Pero no saben explicar, entonces necesitan un traductor, y sí se les otorga un traductor, pero en lo que se lo otorgan, pues ya estuvieron en la cárcel 1 año, 2 años, es un poco injusto, pero así funciona este mundo. Entonces, bueno, pues claro que todo el mundo tenemos derecho, sería lo ideal, ¿no? Vivir en nuestras lenguas, pero viajamos, para estudiar, y nos vamos quedando en las otras ciudades porque también nos gustan, y bueno, y donde quiera, como el caracol, llevamos nuestra casa, ¿no? Yo aquí tengo totopo, camarón seco, iguana a veces, llegan paisanos y convivimos, y entonces en ese momento toda la gente que habla inglés aquí alrededor de esta colonia, pues se queda sin entender absolutamente nada porque estamos hablando en zapoteco. Entonces, en ese momento yo siento como una alegría muy particular cuando eso pasa, que no me entienden nada. Ajá. Sí, no, a mí me ha pasado, y eso que dices es como muy cierto, ¿no? O sea, aunque en otros espacios sí, o sea, en otros espacios, por ejemplo, en ciertas comunidades, y ahora está muy vigente este asunto de que cómo es posible que un presidente no hable inglés, ¿no? O cómo es posible que una candidata no hable inglés, o sea, porque ahora en esa otra escala y en otro, pues sí, igual te vuelven a decir qué rollo con tu lengua, cuando, como bien dices, pues ni siquiera se debería preguntar, ¿no? Porque pues es tu idioma, es el que aprendiste a hablar, y los otros tendrían que hacer el esfuerzo de aprender, si quieren hablar contigo, pues de comunicarse de algún modo, ¿no? Pero la estructura está así, y eso, al final de cuentas, reproduce esquemas de discriminación, ¿no? Que es finalmente lo que intentamos como Robert, lo platicábamos aquí, decíamos, pues no hay traductores ni en hospitales, ni en ministerios públicos, ni en medios de comunicación. O sea, no hay, es difícil a veces cuando esto se utiliza y sirve sin darnos cuenta como un esquema o una herramienta para discriminar. Sí, totalmente. A veces, pues llegas a un hospital para atenderte, y yo he visto que hay personas que te piden llenar un documento, un formulario de cuándo fue tu última, quién sabe qué, si fuiste al ginecólogo. Hay gente que no conoce un ginecólogo, hay mujeres que nunca han ido a un ginecólogo, y tienes que poner cuándo fue tu última regla, tu último esto, tu último lo otro. Demasiado papel para poder ingresar a un lugar y ser atendida.
fotocopias, y mucha gente no tiene para bajar información en el internet, pues no tienes computadora, no tienes internet, no todos, y se da por hecho que a mí tráigame 5 copias de esto, el día de su cita. Entonces a esa persona ya le complicas la vida, necesita pedir favores, buscar la forma, pagar las copias, muchas veces no la tienen. Ahora, algo muy interesante, no sé cómo lo vean ustedes que son periodistas y que son mucho más críticos, es como cuando llegas ahora, si no tienes ningún servicio médico, ¿no? Ni ISSSTE ni IMSS, inmediatamente te reciben en los hospitales. Eso es lo que yo vi hace poco, porque pasó una situación y inmediatamente pudimos ingresar porque no teníamos ninguna de estas servicios médicos. No sé si hicieron una pausa porque ya no los veo. No, sí te escuchamos. Sí. Sí te escuchamos. Nosotros Te escuchamos. te escuchamos y te vemos. Sí, sí, sí. Aquí hay una Bueno, cosa como yo que... los dejé de ver, ya sentí que estoy hablando sola con las paredes aquí. No, no. No, bueno, Alexis, quién sabe qué está queriendo hacer ahí con nuestra cámara, pero nosotros te Bueno. vemos y te escuchamos bien. Sí, bueno, entonces, y también como que te ayudan si hablas una lengua, entonces ya hay un apartado donde dice si hablas alguna lengua indígena, no me acuerdo cómo aparecía, entonces me encantó poder llenar y poner hablo zapoteco. Por supuesto que nadie me trató en zapoteco, pero el hecho de que exista ese cuadrito me gustó mucho, ¿no? Es igual una tontería, pero es como que ven de dónde vienes, si viajaste, si tienes que trasladarte, si vienes de una comunidad lejana, como ciertas consideraciones, quiero pensar. Ya. Oye, Natalia, pues me gustaría que nos platicaras sobre este proyecto que traes de joyería, de textiles, dónde puede la gente buscar. Yo he visto en tus redes sociales, ¿no? Que organiza cosas súper interesantes como tipo de subastas, ¿verdad? No, subastas no, ventas en mi casa como muy informales, porque yo solo vendo en 2 tiendas de Oaxaca, que son tiendas de amigas. Mucha gente piensa que son mis tiendas, pero no, ojalá. Entonces, yo hago ventas en mi casa de vez en cuando para las amigas que no viajan a Oaxaca, que siempre me dicen, oye, ¿dónde puedo conseguir tus cosas? Entonces abro aquí y hago garnachas, tlayudas, mezcales, cervezas, y muestro los huipiles, las enaguas, las faldas, la joyería, y ya la gente viene y pues si le gusta algo, pues ya lo compra. Pero bueno, eso lo hago como 2 veces al año, y en Instagram hay un espacio que se llama Ladido, que es piel de hilo. Y ahí pues están siempre cosas que subo, y pues algunas cosas están en existencia, otras no, o otras me pueden pedir, también tallas, casi siempre puedo hacer como algo más de otra talla, si no, porque generalmente hago 2 o 3 huipiles del mismo dibujo, digamos, y se acabó. A menos que le guste mucho a alguien y me lo pida, entonces ya lo repito como diseño, pero así. Entonces, bueno, sí existe piel de hilo, y ahí me pueden buscar y con mucho gusto los atiendo. Que además pues ya tiene mucho que hago esto, porque mi mamá tejía y bordaba. Es el trabajo de mi mamá que yo aprendí. Mi mamá tuvo un taller de hamacas y un taller de bordado en Juchitán. Entonces, cuando yo era niña, pues ella era su oficio. Bueno, desde que yo nací, y después ella viajaba mucho también porque era comerciante, y siempre la vi bordando. Entonces, digamos que yo de alguna manera heredé su trabajo, ¿no? Y pues me ayuda mucho, la verdad, porque de la poesía se vive, pero no tan bien. Siempre hay que buscar otras alternativas. Claro. Y bueno, además que soy curiosa, también he cocinado muchos años, he hecho muchas cosas. Ya también no soy joven. Hasta foto, tiene unas fotos ahí bien interesantes, sí. ¿Verdad? Sí, es buena fotógrafa. Fíjate que sí, porque yo empecé desde los 14 años, 15 años, a tomar fotografía.
Y cuando yo cumplí 15 años, mi papá me pagó un viaje, entonces yo pedí ir a Cuba y mi mamá me acompañó porque pues era menor de edad y fui con mi mamá a Cuba y ahí compré una cámara rusa. Y esa cámara rusa, mi papá siempre me hacía burla porque decía, pues sí parece rusa tu cámara porque parecía que tenía la nieve integrada. Todas las fotos salían súper nostálgicas, parecían las estepas rusas, aunque fuera el sol de Juchitán, tenía ese tono. Bueno, no me preguntes dónde quedó mi cámara, pero desde esa edad yo empecé a jugar, a querer atrapar la luz. Ándale. Que hoy, por cierto, es día del fotógrafo, fotógrafa. ¿A poco? Sí. Yo pensé que era broma, porque yo tengo muchos amigos fotógrafos que se pusieron ahí no sé qué, y dije, ay, debe ser broma. No, sí. Bueno, voy a felicitarlos, felicidades. Bueno, pues se nos acaba el tiempo del programa, Natalia. Te queremos agradecer muchísimo que hayas estado con nosotros. Es importante también tener tu palabra, tener tu mirada, tener posibilidades de conocer el trabajo que haces ahora. Yo le quiero decir a nuestra audiencia que si se han fijado muchas veces en los aretes de Diana Manso, sí, esos que tiene larguitos, bonitos, así cocodrilos, como de pescadito, de cocodrilo, así, bueno. Pues diseño, compañeras de ustedes, ¿no? Sí, Diana, Roselia, son compañeras de nosotras. Entonces, pues sí, es un trabajo muy lindo el que se hace. Ya aquí Lucio está desesperado, ya no quiere oír nada más. Dijo, él ya es hora de que se acabe el programa. Te agradecemos muchísimo, muchísimo que hayas estado con nosotros en este espacio y vamos a ver si podemos repetirlo. Bueno, pues gracias a ustedes por hacer este periodismo más íntimo, de casa en casa. Me gusta mucho. Gracias por sus voces también, que son más autónomas, y eso da gusto. Por ahí es el camino. Un abrazote, Natalia. Gracias, Isa, gracias, Daniela, gracias.